Buenos días, mi nombre es Rosa Rivas y mi exposición analiza el proceso de transición del modelo agroexportador a minero exportador en Venezuela. Vamos a ver cómo el país pasó de depender del café a intentar sobrevivir con el oro, el cobre y finalmente el petróleo. El origen, el Estado dueño del subsuelo. El punto de partida no es 1830, sino 1829, cuando Bolívar dicta el Decreto de Minerías, que transfiere la propiedad de todas las minas a la República. Desde entonces, y salvo un breve periodo en 1864, el Estado o la nación tiene el dominio absoluto del subsuelo. Esa idea va a ser la base de todo lo que viene después. La minería antes del auge del cobre, carbón y oro. Hasta los años 50, la explotación de la minería era muy limitada. Existía la explotación de cobre en Aroa, en unas minas que habían pertenecido a la familia Bolívar y luego fueron compradas por una corporación británica. A finales de los años 40 se descubren las minas de carbón en Naricual, adquiridas en 1850 por José Gregorio Monagas, y en esa misma década se hace un hallazgo de minas de oro del Yuruari en Guayana, que fue bautizada como la Nueva California. El Gran Paso. Código de Minas de 1854. Para regular esta actividad, en 1854 se dicta el Código de Minas. Este código ratifica que el Estado es propietario de las riquezas del subsuelo y establece que las minas solo pueden explotarse mediante concesiones del Poder Ejecutivo y fija un impuesto. Los concesionarios pagan al fisco el 10% del producto neto de lo que extraigan y ese mismo año se firman los primeros contratos para explotar oro en Guayana. Pero la agricultura seguía mandando y tambaleándose. A pesar de los avances mineros, la economía seguía dependiendo del café. A inicios de 1857, los precios del café eran excelentes, pero todo cambió a final de ese año, cuando estalló una crisis financiera en Estados Unidos que arrasó a toda Europa. Entonces el precio del café venezolano cayó en un 20%. El cacao también se desplomó. Para empeorar las cosas, hubo una cosecha enorme, lo que hundió más los precios. Por tanto, las exportaciones totales de Venezuela cayeron en un 27%. Crisis económica y política. La crisis económica aceleró la crisis política. José Tadeo Monagas, para perpetuarse en el poder, impulsó una reforma constitucional en 1857 que le permitía la reelección inmediata y ampliaba el periodo presidencial de 4 a 6 años. La oposición, el 5 de marzo del siguiente año, 1858, comenzó una revolución en Valencia. Monagas renunció y asumió Julián Castro, pero el país entró en un periodo de caos que culminó con la Guerra Federal entre 1859 y 1863. Búsqueda desesperada, empréstitos y nuevos bancos. En medio de la guerra, el Estado estaba en bancarrota. En 1862 se contrató un empréstito en Londres por 1.000.000 de libras. En 1864 otro por 1.5 millones. Paralelamente, en 1864 se creó el Banco de Londres y Venezuela, con un capital de 500.000 libras. Su función principal era atender el pago de la deuda externa. El país se endeudaba para pagar deudas viejas y no para desarrollarse. La modernización institucional. En medio de este desorden hubo un intento de orden, y es cuando en 1863 se crea el Ministerio de Fomento para impulsar obras públicas, la agricultura y la minería. Al año siguiente se crea el Ministerio de Crédito Público, separado del de Hacienda para manejar la deuda. Esto muestra dos intenciones: estimular la economía y sobre todo pagar la deuda con el exterior. El puente del siglo XX, del asfalto al petróleo. La institucionalidad minera fue un ensayo para el petróleo.
En las primeras décadas del siglo XX, el Ejecutivo otorgó contratos especiales para la explotación del asfalto. Así, el reventón del Pozo Los Barrosos número 2 aceleró el arribo de grandes petroleras. En 1918, un decreto reglamentario incluyó 60 disposiciones petroleras. En 1920, la primera ley de hidrocarburos. En 1921, otra ley producto de las presiones políticas de las grandes compañías ante el general Gómez. Y en 1931 se becó a 6 ingenieros venezolanos para especializarse en el área del petróleo en Estados Unidos. Y así se marcaría el inicio de la formación de Pericia Nacional. En resumidas cuentas, la transición del modelo agroexportador a minero exportador fue un proceso fallido, pero esencial. Fallido porque el oro y el cobre no salvaron la economía en el siglo XIX, pero esto debido a la inestabilidad política, las guerras civiles y las crisis internacionales que lo impidieron. Pero esencial porque dejó 3 legados importantes: la idea de que el Estado es dueño del subsuelo, un marco legal para las concesiones y la creación de instituciones técnicas como ministerios e inspectorías que luego se usaron para el petróleo. Esa experiencia, aunque llena de errores, fue la escuela donde Venezuela aprendió a manejar el recurso del subsuelo, y ese aprendizaje, para bien o para mal, explotó con el petróleo en el siglo XX. Venezuela pasó del café al oro, del oro al asfalto y del asfalto al petróleo, pero en cada transición el patrón se repitió: un Estado débil, élites luchando por su propio beneficio y recursos del subsuelo que no lograron transformar la sociedad. La lección de esta historia es que no basta con tener riqueza, hace falta instituciones fuertes, visión de país y voluntad de repartirla. Sin eso seguiremos siendo una nación que exporta su subsuelo mientras su superficie sigue esperando. Gracias por su atención.